Shalom, shalom, amados, aleluya, que estamos aquí para compartir el Salmo 119 desde los versículos 41 al 48 en la letra Vav. Venimos en una secuencia absolutamente preciosa, llevamos 5 letras. Hemos hablado de la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, la Hei y hoy es la Vav. Debemos recordar que la Aleph, ¿cierto? Nos dice en el primer versículo que hay felicidad, felicidad en el reino de los cielos por los que entran en el único camino perfecto y guardan el testimonio porque han honrado la cabeza que es nuestro eterno Yehoshua HaMashiach. La letra Bet nos dice que la cabeza, que es nuestro Rey y único Señor, nos enseña que para ser su templo, para hacer su casa, para hacer la casa de Él, debo conocer su palabra y conocer su palabra es vivirla y para vivirla necesitamos un justo juicio para entender de justicia. La letra Gimel, uno que camina como siervo del único Rey, su mirada solo está puesta en Él. Porque Él es el que le dirige, Él es el que dirige sus ojos. Y cuando el Rey dirige, eso se nota, eso es visible, porque por eso es que hay tanta oposición, porque el que está dirigiendo es el Rey. El opositor nunca se va a oponer a él mismo, él se opone a los que estamos conforme a la verdad. La letra Dalet nos habla de que solo existe una única puerta, por eso es estrecha, que es Mashiach, la unción, Cristo, Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. Solo la puede conocer esa puerta una persona si reconoce claramente y confiesa claramente que Yehoshua HaMashiach es el Señor, ¿sí? Y puede reconocer la necesidad del sacrificio. Cuando estaba el tabernáculo, era necesario entrar por la puerta para vivir el sacrificio. Entonces, el sacrificio está basado en el comienzo del plan. ¿Sí? Entonces, yo entro por la puerta con un sacrificio para conocer el plan divino del Señor. La puerta me permite conocer el plan divino. La letra Hei es todo aquel que ha entendido todo esto anterior, ¿sí? Y dice, heme aquí. Ese que dice, heme aquí, vive inclinado en hacer la voluntad del Rey. Eso es vivir constantemente refinamiento porque me estoy haciendo un vaso de honra para el Rey. Y hoy estudiamos la letra Vav, que es la confirmación de las 5 letras anteriores, porque si Él no nos hace venir a todos nosotros a la plenitud de su verdad, no puedo comprender lo que ya hemos estudiado de las 5 letras anteriores. La letra Vav es un anzuelo, es una lanza, y ambas, ¿cierto? El anzuelo como la lanza sirven para tomar alimento para un sustento físico. Si llevamos esto a lo espiritual, ¿sí? Llevamos esto a lo espiritual, es una conexión absolutamente perfecta de cómo el Señor hace absolutamente todo para entregarnos un sustento espiritual. Entonces, si Él es el que nos hace venir, es Él el que nos enseña qué es ser alimentados conforme a Él, qué es ser sustentados conforme a Él para permanecer hasta el fin. Entonces vamos a ir leyendo y empieza así. Venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu dicho. Si tú permaneces firme en la palabra perfecta del Rey, vas a dejar un legado de permanencia. Y justo ahí es cuando logramos entender cuando dicen, vengan a mí tu misericordia. Vengan a mí tiene que ver con la palabra bo. Es como ven y entra y pongámonos a cuentas.
Vengan es como ven o anda ¿hacia qué? Hacia el entendimiento de la verdad. Entonces, lo podemos discernir como acércame a ti, atráeme a ti, direccióname hacia ti, recíbeme en ti, sométeme a ti, hazme entender misericordia. Entonces, parte de entender su plan es digerir qué significa que Él nos abrió el camino. Eso es fundamental, porque gracias a que salgo de mí mismo, ¿sí? En hebreo se dice lech lecha, salgo de mí, ¿sí? Para poder hacer conforme a la voluntad y ando hacia Él, es que logro fundamentarme en Cristo Jesús y logro comprender qué significa misericordia para un hijo. Y la misericordia se fundamenta en mi interior y ella es la que me hace alcanzar lo que significa justicia. La justicia de Él. La justicia de Él es lo que me deja ver la salvación. Y esto es absolutamente maravilloso porque Romanos 10, del 9 al 10, nos dice claramente que todo el que reconozca o confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, éste será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es todo un mover espiritual, sobrenatural y necesario que solo acontece desde la salvación. Y por eso necesitamos revisar cómo dice el primer versículo. El Rey nos entrega su salvación. Y una muestra de que la recibí es que su justicia me domina. Entonces, ¿qué significa venga a mí tu misericordia, oh Señor, ¿sí? Oh justicia, tu salvación, o sea, Jesucristo? Recordemos que cuando yo reconozco la salvación es porque he podido vivir lo que significa la justicia. Verso 42 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Aleluya. Si yo me mantengo, si yo permanezco, puedo entender Génesis 1, 2 y 3. Aquí hay algo maravilloso porque Génesis 3 nos habla de la caída. Y justo el plan para que el Señor levante cabezas que lo honran a Él con entendimiento, el Señor trae un plan con un gran justo juicio hacia las tinieblas. Génesis 3, 23, 24 nos dice que Dios sacó al hombre del huerto para que labrase la tierra de la que fue tomado. O sea que el hombre ahora tiene que trabajar para entender qué significa el haber estado separado de Dios y qué significa estar cerca, pegado, adherido, ¿sí? Sujeto a Dios. Génesis también nos dice que una espada encendida, ¿cierto? Se revolvía y guardaba el camino del árbol de la vida. Y también nos dice que si el hombre no come del árbol de la vida, no vivirá para siempre. Hay bastantes detalles aquí en Génesis 3, muchos detalles, la caída, pero también el plan con un justo juicio. Y aquí pasa algo maravilloso y es que el sacrificio de nuestro único Rey nos abrió el camino. ¿Y qué es que nos abrió el camino? Es que nos muestra el cómo combatir con el adversario. Para poder entrar ahora sin ningún impedimento una vez y para siempre a su presencia. Yo necesito entender qué es el justo juicio. Y dice el verso 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Ahí está. La palabra es la que me mantiene seguro y es la que todo el tiempo hace el justo juicio a un comportamiento que me aleja de
estar conforme a Dios. Entonces, una vez y para siempre, cuando decimos que el camino, me abre el camino para el camino es Mashiach, ¿no? Él me abre el cómo ver, Él me abre los ojos, Él me abre el entendimiento. Es reconocerlo a Él como único Señor. Y cuando nosotros declaramos que Él es nuestro único Señor, estamos disponiéndonos para que su justicia reconozca en nosotros que debemos morir, a qué debemos morir. Eso es confiar en su palabra, para que su palabra tome la venganza contra las tinieblas, contra el que te avergonzaba todo el tiempo por querer salir de un mal proceder y no saber cómo salir. ¿Sí? El hombre quiere salir de los malos procederes, pero no sabe cómo salir. Por eso los libres enseñan el cómo llegamos a libertad. Y sigue así el verso 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Cuando la palabra cobra vida en nosotros, logramos entender que la venganza es contra las tinieblas y lo hace la justicia. La justicia de Dios es para que toda tiniebla en nosotros huya, gracias a que su presencia ha tomado lugar. Y su presencia solo toma lugar si hay un justo juicio, o sea, si hay un cambio de proceder. Y ese cambio de proceder es una muestra de que alcancé conciencia. Es una conciencia a qué se tiene que ir de mí, qué no puede permanecer en mí. Entonces, cuando de mí se va el mal proceder, entro en el orden de Dios y su orden me mantiene en libertad. Y cuando yo me mantengo en libertad, el Señor honra a quien lo honra, porque la libertad solo proviene de Él. Entonces Él toma lugar. ¿Y qué es tomar lugar? Nos pone su mente en nosotros. O sea, su presencia, su Espíritu Santo es la mente de Él gobernando en nosotros. Con la mente del Rey en nosotros, caminamos seguros y confiados, absolutamente. Y dice así el verso 45, y andaré en libertad. Ahí está. Porque busqué tus mandamientos, busqué el proceder conforme a ti, busqué el adherirme a como tú dices que se hacen las cosas. El Rey de Gloria y Majestad tomó el lugar y vino como siervo, como sumo sacerdote perfecto. Él entró en juicio a la verdad. Y gracias a que en Él no se halló pecado, Él fue y es el único que puede abrir el camino. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces la persona hoy entra por medio de su sacrificio perfecto, ¿sí? O sea que quien entra al sacrificio es para morir a la carne. Y el Señor ya abrió el camino para que lo puedas hacer. El Señor abrió el camino para que puedas morir a la carne, se rasgue esa carne, se rasgue ese velo en ti. Procederes de la carne. Y así puedas estar seguro. Y estar seguro es entender que Él mostrará el camino, la verdad y la vida. Escuchar una voz distinta a la de Dios, como la de la serpiente, cierra el camino a la libertad. El verso 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Absolutamente maravilloso. No importa frente a qué autoridad yo me encuentre, la autoridad sobre toda autoridad es quien me gobierna. Entonces, gracias a la intervención perfecta de nuestro Rey y Señor Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, hoy se extendió el reino a toda lengua y nación. Y esa es la venganza del Rey. Que muchos que antes oían
¿cierto? A las tinieblas y que no sabían diferenciar entre la voz de la persona, o sea, la voz de ellos, la voz de las tinieblas y la voz de Dios. Y a veces dice, Dios me habló, pero el Señor dice, pero yo no he hablado nada. Gracias a que hoy hay una intervención perfecta del Rey para lograr esa santificación, vemos cómo claramente Dios facilitó el acceso para llegar al propósito en esta vida que se nos fue entregada. Hoy, gracias al proceder según Él, vivimos la palabra y por eso podemos exhibir fidelidad a esa palabra vivida. La vivimos conforme a Él. Cuando yo la vivo conforme a Él, recibo el sello. El sello de garantía es la mente de Él. La garantía de que viví conforme a Él la experiencia. Y Él mismo es quien respalda su propia palabra. Entonces, si tú estás viviendo conforme a la palabra, Él te pone el sello, su mente en ti. Y gracias a que se honra el proceder del rey, Él nos establece como un reino de reyes y sacerdotes. El verso 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Aleluya, aleluya. Nosotros vemos claramente cómo aquí en el mismo Salmo 119, en el verso 30, dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. ¡Wow! Es, Señor, lo que tenga que acontecer, yo permitiré que acontezca para la libertad a la que me llamaste, gracias a tu justicia. Yo no tomo por poco tu sacrificio que me está llevando a poder llevar tu palabra hasta los reyes de la tierra para revelar quién es el Rey de Reyes. Es absolutamente maravilloso. Eso solo nos lo da el mandamiento. Nada más, por eso me regocijo, me gozo en cumplir la palabra. Entonces aquel que entiende la obra poderosa del Rey es porque el Rey hizo que ese discípulo de él fuera acompañado hasta cumplir el propósito por el cual el Señor recibe honra y gloria. Y el Señor recibe gloria y honra desde un proceder conforme a como Dios lo ha diseñado. Entonces Dios va a utilizar ese discípulo, va a utilizar ese siervo, va a utilizar ese hombre libre, ese hombre que aprendió a hacerse esclavo de la verdad y la verdad lo hace libre. El Señor lo utiliza para que lleve a otros a la puerta. ¿Cuál es la puerta? A esa puerta que es Yahushua HaMashiach, que es Jesucristo, para que la persona entre en el sacrificio y pueda entender cuando entra en el morir a la carne qué significa misericordia, qué significa el amor entrañable. Y justo aquí, y ya para terminar, vamos a leer el último versículo y vamos a ir a un texto bíblico para confirmar todo lo que hemos dicho. Dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. O sea, que me sujeté, que hice tu voluntad gracias a que el mandamiento tomó lugar y mis manos son la obra de todo lo que tú has hecho en mi vida. Y meditaré en tus estatutos. Aleluya. Esto nos lleva inmediatamente a estudiar Isaías 35 y el consejo es que lo leamos absolutamente completo, pero yo voy a leer del verso 4, ¿sí?, al verso 8 y dice, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales es su guarida. Será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo se estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Familia, para cerrar, gracias a que entendemos el cumplimiento del plan divino por la obra del Rey y su sacrificio. Gracias a que me acogí conforme a lo que Él declaró como justicia. Y gracias a que he entendido Isaías 35, veo cómo se cumplirá el que el Rey juzga para que su justicia se revele. Y ese juzgado es el que va a recibir libertad para que en esa libertad, ya fortalecido, levante las manos y le dé fuerza a esas rodillas que están debilitadas. Aquel que confía en la verdad y se mantiene humildemente, con mansedumbre, con paciencia, con disposición de sometimiento, es aquel que realmente confía en Cristo porque ha derribado todo orgullo. Aquel que quiere tener el control necesita todavía debido proceso. Porque aquel que confiesa a Cristo entra como uno que acaba de recibir una nueva naturaleza. Y una nueva naturaleza para comprender una gran verdad. Y ese que acaba de recibir una nueva naturaleza viene muy delicado, a veces sin poder separar. Pero el que ya aprendió de justicia, por ser la justicia de Dios, el que le gobierna, podrá acompañar para libertad a ese que tiene una nueva naturaleza, pero necesita proceder a un nuevo nacimiento, morir a la carne para ser resucitado en Cristo Jesús, en una mente conforme a Cristo. Y así pueda sujetarse y pueda ayudar a otros a sujetarse para entrar por la puerta. Esa es la letra Vav. Es uno que entró en libertad de eternidad, lleva a otros a esa libertad de eternidad. En el nombre de Yahushua HaMashiach he compartido con ustedes estos versículos que nos están invitando a ser instrumento para que otros puedan disfrutar de la libertad que ya hemos recibido. Shalom, shalom.